Saluditos, saluditos, saluditos a todos. Bienvenidos a este programa. Una vez más, estamos en una edición especial donde abordaremos temas cruciales para nuestra comunidad inmigrante. Entre ellos hablaremos de los cambios recientes en el proceso de obtención de la Green Card por matrimonio, también de la situación legal de quienes están solicitando asilo en la frontera y las nuevas reglas en la lotería de visas. Así que prepárate para un segmento lleno de información clara, actualizada y vital para quienes desean iniciar o estén en medio de un proceso migratorio. Comenzamos. Recientemente se han hecho ajustes importantes en los procesos de obtención de residencia permanente por matrimonio. ¿Cuáles son los principales cambios que deben tener en cuenta los inmigrantes que se casan con ciudadanos estadounidenses para aplicar a la Green Card? ¿Qué nuevas exigencias existen y qué buscan prevenir las autoridades con estas nuevas medidas? Ok, es importante que las personas entiendan que obtener la residencia por matrimonio ya no es un trámite sencillo ni automático como algunos creen. El gobierno federal ha intensificado sus mecanismos de control y actualmente se enfrentan a 3 transformaciones clave en este proceso migratorio. Primero, la entrevista con UCIS se ha vuelto obligatoria en todos los casos. Años atrás, algunas solicitudes bien documentadas podían ser aprobadas sin necesidad de entrevistas. Hoy en día, sin excepción, toda pareja que aplique por una Green Card basada en matrimonio deberá presentarse ante un oficial de inmigración para ser entrevistada. Esta entrevista no es solo protocolaria, está diseñada para evaluar la veracidad del vínculo conyugal. El oficial evaluará desde cómo se conocieron hasta su vida diaria, su rutina familiar, actividades compartidas y decisiones económicas conjuntas. Las preguntas pueden ser personales y detalladas y están pensadas para detectar cualquier señal de fraude. Segundo, como mencioné, hay un escrutinio mucho más fuerte sobre la autenticidad del matrimonio. La administración Trump ha puesto especial énfasis en combatir lo que se conoce como fraude matrimonial migratorio. Estamos hablando de situaciones en las que 2 personas se casan no por amor, sino con la intención deliberada de obtener beneficios migratorios. En este sentido, los agentes de UCIS tienen mayor discreción para investigar e incluso rechazar casos donde haya sospecha. Tercero, los solicitantes deben presentar pruebas sólidas y coherentes de que el matrimonio es real. Esto implica una recopilación extensa de los siguientes documentos. Primero, cuentas bancarias conjuntas, contratos de vivienda o hipoteca a nombre de ambos, póliza de seguro compartidas, fotografías familiares, registros de viajes juntos, nacimientos de hijos con ambos padres reconocidos legalmente. También estarán revisando mensajes, correos, redes sociales, entre otros. En esencia, el solicitante debe poder demostrar que comparte una vida en común con su cónyuge ciudadano. La documentación debe reflejar una relación continua, genuina y estable. Y todo esto tiene un objetivo muy claro: evitar el abuso del sistema. El gobierno busca proteger la integridad del proceso migratorio, asegurándose de que quienes reciben este beneficio lo hagan por un compromiso verdadero, no por una convivencia o conveniencia migratoria. Ahora, se ha mencionado que una corte de apelaciones ha suspendido temporalmente las deportaciones rápidas para quienes llegan solicitando asilo. ¿Qué significa esta decisión judicial para los inmigrantes que están llegando actualmente a la frontera sur? ¿Y qué opciones tiene el gobierno frente a este fallo? Esta decisión judicial tiene una relevancia enorme, especialmente para quienes están en el proceso de solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos.
Para ponerlo en contexto, durante los últimos años hemos visto cómo la política migratoria ha cambiado radicalmente. Una de las herramientas más controversiales ha sido el uso de procesos de deportación acelerada o expedición rápida. Las autoridades pueden deportar rápidamente a personas sin brindarles el debido proceso legal. En este caso específico, la Corte de Apelaciones se pronunció sobre una política impulsada por la administración del presidente Trump, que consistía en usar la sección 12F de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta sección otorga al presidente la facultad de restringir la entrada de extranjeros si se considera que su presencia sería perjudicial para los intereses del país. Trump invocó esta autoridad argumentando que había una invasión en la frontera y justificó con ello la deportación inmediata de solicitantes de asilo, sin permitirles presentar su caso ante un juez. Sin embargo, la Corte de Apelaciones determinó que esta interpretación era un exceso de poder ejecutivo. Es decir, el tribunal consideró que el presidente no puede usar esa sección para quitarles el derecho al asilo a quienes llegan a la frontera y solicitan protección humanitaria. Por lo tanto, la Corte detuvo temporalmente la implementación de esas deportaciones aceleradas. Ahora, ¿qué implica esto en la práctica? Que el momento quienes lleguen a la frontera solicitando asilo deben ser procesados conforme a los procedimientos normales. Tienen derecho a expresar temor creíble, a tener una entrevista con un oficial de asilo e incluso, si su caso lo amerita, a presentar pruebas ante un juez de inmigración. No pueden ser rechazados automáticamente por la patrulla fronteriza o por ICE. Sin embargo, esta medida temporal, el Departamento de Justicia tiene 14 días para apelar esta decisión o para pedir una suspensión de emergencia que revierte el fallo. Así que estamos en una especie de limbo jurídico y las personas que llegan hoy tienen una oportunidad, pero esa puerta podría cerrarse si el gobierno logra que la Corte Suprema intervenga. Ahora, mi recomendación para quienes están asesorando a migrantes en este momento es que se mantengan muy bien informados. Un pequeño cambio legal puede transformar el panorama completamente de un día para otro. Bueno, se ha hablado también de nuevas reglas estrictas, más estrictas para participar en la lotería de visas. ¿Qué está cambiando exactamente y por qué se está exigiendo ahora un pasaporte válido como parte del proceso? Bueno, efectivamente, este es otro cambio muy significativo que se ha interpretado recientemente, se ha implementado en estos últimos días y tiene que ver con la famosa lotería de visas de diversidad, también conocida como el DVD Lottery. Este es un programa muy codiciado a nivel mundial, ya que permite que personas de países con baja tasa de inmigración hacia Estados Unidos obtengan una residencia permanente por medio de un sistema aleatorio. Durante años, una de las principales críticas a este programa ha sido la falta de verificación de la identidad en la etapa inicial. Personas aplicaban con datos falsos suplantando a otros, incluso agentes inescrupulosos llenaban múltiples aplicaciones con informaciones inventadas. Esto generaba una distorsión en el sistema y facilitaba fraudes. Por eso, desde hace un tiempo, el Departamento de Estado ha empezado a tomar medidas más estrictas. La principal de ellas es que ahora, para poder aplicar a la lotería de visas, se debe contar con un pasaporte válido y vigente al momento de enviar la solicitud. Este requisito no existía en ciclos anteriores. Además, el pasaporte debe ser cargado en línea como parte del proceso. Esto permite al gobierno verificar que quien está aplicando es realmente quien dice ser. También garantiza que esa persona tiene una mínima preparación logística y documentación válida para migrar en caso de ser seleccionada. Otro punto muy importante es que el pasaporte no puede estar expirado. Si el solicitante intenta usar un pasaporte vencido o falso, su aplicación será descalificada automáticamente. Desde este punto, viéndolo desde una vista legal,
Esta medida tiene un propósito muy claro: reducir los fraudes, asegurar la transparencia del proceso y fortalecer la integridad del sistema migratorio de los Estados Unidos. Ahora, mi consejo para quienes planean participar en la próxima edición de la lotería es que revisen bien los requisitos con tiempo, verifiquen la vigencia de su pasaporte y eviten caer en estas estafas de terceros que prometen garantizar una selección. La única manera legítima de participar en esta lotería es a través del portal oficial del Departamento de Estado. Ahora, para obtener la residencia permanencia, ¿qué tipo de errores o descuidos comunes cometen las parejas al momento de preparar su caso y que pueden poner en riesgo la aprobación de su green card? ¿Qué consejos prácticos podemos dar para evitar estos tipos de errores? Esta es una excelente pregunta porque muchos de los rechazados en solicitudes basadas en matrimonio no provienen de un fraude deliberado, sino de errores de forma, por desconocimiento, mala preparación o falta de asesoría profesional adecuada. Uno de los errores más frecuentes es no preparar adecuadamente la evidencia documental de la relación. Las parejas suelen pensar que con presentar el certificado de matrimonio basta, pero ahora UCIS necesita ver que el matrimonio no solo existe legalmente, sino que es real, activo y compartido. Eso implica pruebas contundentes de convivencia, responsabilidades compartidas, comunicación constante y toma de decisiones en conjunto. Otro error común es presentar documentos inconsistentes. Por ejemplo, la dirección de uno no coincide con la del otro en documentos oficiales. Las cuentas conjuntas fueron abiertas hace solo unos días, justo antes de aplicar, y eso es visible ante el consulado. No hay testigos de la relación. Estos detalles pueden levantar muchas sospechas y pueden derivar a una denegación. También ocurre que las parejas subestiman la entrevista migratoria. A veces no se preparan, creen que es algo simple y responden con nervios, contradicciones o respuestas vagas. Recuerda que los oficiales están entrenados para detectar incongruencias y pueden preguntar, por ejemplo, ¿cómo se conocieron? ¿Quién cocina más en casa? ¿Qué hicieron en su último aniversario? ¿Cómo es el baño de su casa? ¿Dónde duerme el perro? ¿Quién paga el plan del celular? Si las respuestas no coinciden o suenan ensayadas, pueden perjudicar seriamente el caso. Mi consejo es siempre el mismo: prepararse con tiempo, no dejarlo para el último momento. Reunir documentación auténtica y variada, contratar asesoría legal si hay dudas. No mentir ni exagerar es muy importante. Ser genuino es la mejor estrategia. Practicar la entrevista con anticipación. La clave está en demostrar que hay una relación real continua con compromiso y convivencia. Ese es el estándar que busca UCIS. Ahora, sobre la decisión judicial que impide las deportaciones rápidas de solicitantes de asilo. Esto significa que ya no hay riesgo de deportación en la frontera, o todavía existen situaciones en las que alguien puede ser rechazado o removido rápidamente. Esta es una excelente aclaración, porque hay mucha confusión en la comunidad migrante. La decisión de la Corte de Apelaciones no elimina por completo los procesos de deportación rápida en la frontera, sino que limita su aplicación en los casos de personas que solicitan asilo y cumplen ciertos requisitos legales. Ahora, el fallo básicamente establece que no se puede usar el argumento de invasión para negar automáticamente la entrada o el procesamiento de solicitantes de asilo. Esto protege a quienes realmente están huyendo de violencia, persecución, tortura o amenazas graves en su país de origen, y que llegan a la frontera invocando su derecho a solicitar asilo bajo leyes estadounidenses e internacionales. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque el riesgo de deportación todavía existe en varias situaciones. Ahora, si la persona no expresa temor creíble al regresar a su país, si alguien no menciona que teme por su vida, no invoca asilo o no sabe cómo hacerlo, podría ser deportado rápidamente bajo los procedimientos acelerados. Ahora, 2. Presentar
Si presentas documentos falsos o información engañosa, esto puede invalidar su derecho a protección. Tercero, si ya tiene una orden de deportación previa o antecedentes criminales serios, en esos casos puede ser detenido y removido rápidamente. Cuarto, si cruza entre puertos de entrada sin entregarse a las autoridades, aunque esto no descalifica automáticamente al solicitante, sí puede afectar la percepción del caso o someterlo a procedimientos distintos. Es por eso que la información y la preparación son fundamentales en la frontera. Los agentes de CBP, aduanas y protección fronteriza, toman decisiones rápidas. Una mala comunicación, una omisión o el uso de términos incorrectos pueden cambiar completamente el rumbo de tu caso. Mi recomendación es que si alguien está considerando venir a los Estados Unidos para solicitar asilo, lo haga por puerto oficial de entrada. Se entregue voluntariamente y manifieste con claridad que busca protección por temor a persecución, y si es posible, lo haga con documentación de respaldo y asesoría. En el caso de la lotería de visas, ¿qué implicaciones podría tener este nuevo requisito del pasaporte vigente para personas de bajos recursos o países con dificultades administrativas? ¿Se está excluyendo indirectamente a ciertos sectores al imponer este control? Esta es una pregunta muy importante, porque va al corazón del debate sobre equidad y acceso dentro del sistema migratorio. El nuevo requisito de tener un pasaporte vigente al momento de aplicar la lotería de visa tiene como compromiso oficial evitar fraudes, pero también es cierto que pueden convertirse en una barrera para personas de escasos recursos de países con gobiernos disfuncionales. En muchos lugares del mundo, especialmente en zonas rurales o países en crisis, obtener un pasaporte puede ser difícil, costoso o burocrático. Es imposible de obtener. Hay países donde el trámite tarda meses o requiere conexiones políticas. Hay familias que simplemente no pueden costear el gasto del documento. En esos casos, aunque la persona cumpla con los requisitos educativos o de nacionalidad, queda fuera del proceso simplemente por no tener pasaporte. Esto plantea una pregunta ética y legal importante. ¿El sistema está realmente premiando la diversidad global como era su objetivo inicial o está favoreciendo a quienes ya tienen recursos y acceso? Para muchos, este nuevo requisito excluye de facto a los sectores más vulnerables, que paradójicamente son los que más podrían beneficiar a un país en este programa. Desde un punto de vista práctico, este requisito ha reducido drásticamente las aplicaciones fraudulentas y ha fortalecido el control del programa. Eso es cierto, pero también es innegable que ha reducido el número de solicitantes de ciertos países donde la emisión de pasaporte es limitada. Ahora, ¿habrá una solución? Podría considerarse una excepción controlada o un proceso de validación alternativa para casos específicos, pero eso implicaría una complejidad operativa que el Departamento de Estado no parece dispuesto a asumir por ahora. Mi consejo para quienes sí tienen un acceso a un pasaporte es que lo tramiten con tiempo y no esperen para último minuto, porque si al momento de abrirse el periodo de inscripción no tienen el documento vigente, no podrían aplicar y perderán la oportunidad por un año más. ¿Qué papel juega la evidencia física y la documental en las entrevistas para obtener la residencia por matrimonio? Hay tipos de documentos que pesen más que otros o que tengan mayor credibilidad ante UCIS. La evidencia documental es absolutamente determinante en los casos de residencia por matrimonio. En esencia, las entrevistas es una herramienta para confirmar lo que los documentos ya deben demostrar. UCIS no toma decisiones solo por intuición o por simpatía con la pareja. El caso se aprueba o se niega en base a las pruebas concretas. Ahora bien, no todos los documentos tienen el mismo peso. Existen diferentes tipos de evidencia y cuando más difícil sea falsificar o manipular un documento, más credibilidad tendrá para el oficial migratorio. Algunos ejemplos clasificados por nivel de peso probatorio son: una evidencia fuerte es más convincente. Cuentas bancarias conjuntas activas con historial de transacciones mutuas, contratos de arrendamiento, hipoteca o propiedad a nombre de ambos. Pólizas de segura, vida, salud, carro, donde uno sea beneficiario del otro. Actas de nacimiento de hijos donde conste la afiliación de ambos cónyuges. Declaraciones de impuestos conjuntas, formulario 1040. Evidencia útil pero insuficiente. Fotografías juntos con fechas distintas y en contextos familiares o sociales. Correspondencia a la misma dirección.
estados de cuenta donde uno aparece como usuario autorizado del otro, registros de viajes juntos, boletos, reservas, itinerarios. Evidencia débil. Puede ser capturas de redes sociales, cartas de amigos o familiares, aunque puedan ayudar si están notarizados. Regalos, tarjetas, mensajes de texto son útiles solo si hay volumen y coherencia. En esta forma, el oficial evaluará no solo cuánta evidencia presentan, sino cómo se conecta con esta evidencia para contar una historia real y creíble, también coherente y real y genuina. Por eso, siempre recomiendo mantener registros organizados y construir un archivo desde el inicio del matrimonio. Las parejas reales tienen huellas visibles en la vida cotidiana y eso es lo que UCIS quiere ver. ¿Qué deben hacer los inmigrantes que ya están dentro de Estados Unidos pero tienen miedo de ser detenidos o deportados por tener un proceso abierto? ¿La decisión judicial también los protege o solo aplica a los que están cruzando la frontera? Bueno, la protección que brinda esta reciente decisión judicial tiene un alcance muy específico y es importante no generalizar su efecto. ¿Por qué? Porque esta medida está diseñada para proteger principalmente a las personas que están llegando a la frontera sur y solicitando asilo de inmediato conforme a los procedimientos legales. Ahora bien, los inmigrantes que ya están dentro del país, especialmente aquellos que ingresaron legalmente pero se quedaron más allá del tiempo autorizado o aquellos que tienen un caso de asilo pendiente o en apelación, no están directamente cubiertos por esta decisión judicial, pero tampoco están completamente desprotegidos. Aquí es donde se vuelve clave el concepto de estatus migratorio en proceso. Si una persona ya tiene, por ejemplo, una solicitud de asilo pendiente ante un juez de inmigración, también si tiene una moción pendiente o apelación, entonces no puede ser removida arbitrariamente sin antes pasar por su audiencia o recibir una decisión definitiva. Esto le da cierto grado de protección, aunque no tan fuerte como a quienes están iniciando su proceso en frontera bajo el amparo judicial. Ahora bien, hay otro grupo muy vulnerable quienes no han iniciado ningún proceso, pero tienen miedo real de regresar a su país. A esas personas les aconsejo que busquen orientación legal de inmediato. ¿Por qué? Si ICE los encuentra y no tienen ningún proceso en marcha, o si tienen una orden de deportación previa no resuelta, su riesgo de detención y remoción es muy alta. En estos casos, se puede explorar una reapertura del caso, presentar un nuevo asilo si hay hechos nuevos o peligrosos o peligros actuales, o buscar alivios con el parol o protección bajo la Convención contra la Tortura. Es muy importante que no se queden paralizados por el miedo, sino que actúen estratégicamente, tener asesoría legal, evidencia sólida y un plan claro que puede marcar la diferencia entre permanecer en el país o ser removido sin oportunidades. Ok, hablando nuevamente con la lotería de visas, hay personas que fueron seleccionadas pero luego pierden su oportunidad por errores técnicos o falta de documentación. ¿Cuáles son los errores más graves que puede arruinar una selección ganadora y cómo pueden evitarse? En este punto es crucial y tristemente bastante común. Ganar la lotería de visas es un golpe de suerte que muy pocos reciben, pero muchos pierden esa oportunidad por errores evitables, especialmente por falta de preparación o asesoría después de ser seleccionados. Aquí te enumero los errores más comunes y más graves que tienes que prevenir. Primero, no cumplir con el requisito de pasaporte válido al momento de aplicar. Aunque este requisito es para la inscripción inicial, algunos ganadores fueron descalificados retroactivamente por no haber tenido un pasaporte válido al momento de registrarse. La lección es clara. Hay que leer y cumplir al pie de la letra todos los requisitos desde el inicio. Segundo, errores en los datos personales durante la inscripción. Nombres mal escritos, fechas incorrectas, nacionalidad equivocada. Estos errores, aunque parezcan menores, pueden causar la descalificación automática, incluso después de ser seleccionados. Tercero, no presentar la solicitud de visa a tiempo. Ser seleccionado en la lotería no garantiza la Green Card.
es apenas una invitación a aplicar dentro de un año fiscal. Muchos seleccionados no completan el formulario de S-260 o no se presentan a la entrevista a tiempo y pierden la oportunidad por inacción. Cuarto, falta de documentación o pruebas en la entrevista consular. Al momento de la cita, en la embajada, el solicitante debe presentar pruebas de educación secundaria o experiencia laboral calificada, certificados de antecedentes penales, pruebas médicas, pasaporte válido. Si falta algo, el oficial puede negar la visa. Muchos pierden por no tener todos los documentos listos. Quinto, falsedad o fraude. Algunos seleccionados intentan corregir errores con documentos falsificados y eso puede resultar no solo en la pérdida del caso, sino en una prohibición de entrada a los Estados Unidos de por vida. Mi consejo es claro: si eres seleccionado, busca asistencia inmediata de un abogado preparador confiable. No improvises, no mientas y no dejes nada al azar. Y sobre todo, sigue cada paso del proceso con puntualidad y exactitud. Ganar la lotería es difícil. Perderla por errores técnicos es una tragedia muy evitable. Ok, aquí esto es lo que nosotros tenemos como de última hora, noticias muy importantes. Por eso es necesario que nosotros estemos bien, pero bien informados de estas nuevas aplicaciones, nuevas reglas, nuevos requisitos que cada día están cambiando. Bueno, mi mensaje principal es claro: infórmese, prepárese bien, porque hoy puede evitar un rechazo, una pérdida de estatus o incluso una deportación. Vivimos un momento migratorio complejo en los Estados Unidos, donde las políticas cambian rápidamente. El escrutinio es mayor y los errores, aunque pequeños, pueden tener grandes consecuencias. A quienes están pensando casarse con un ciudadano o ciudadana estadounidense y aplicar para la residencia, les digo: háganlo bien desde el inicio, no improvisen, no tomen atajos. Un matrimonio por amor real, documentado y transparente siempre será más fácil defender ante UCIS que uno que se vea armado o inconsistente. A los que están llegando a la frontera pidiendo asilo o ya están dentro del país con procesos abiertos o pendientes, les recomiendo que actúen con inteligencia y rapidez. El sistema legal sí ofrece protección, pero solo a quienes saben cómo ejercer su derecho y lo hacen a tiempo. No basta con tener miedo en tu país, debes poder explicarlo, probarlo y canalizarlo legalmente con apoyo adecuado. Y en cuanto a la lotería de visas, mi mensaje es de esperanza, pero también de responsabilidad. Si es una gran oportunidad, pero requiere disciplina, precisión y honestidad. Ganar no es suficiente. Hay que cumplir con cada paso del proceso de forma impecable. En resumen, lo que antes podría funcionar con esfuerzo mínimo, como casarse y presentar un formulario, ahora requiere una estrategia integral, asesoría confiable y una preparación detallada. No se puede dejar nada al azar. Y aunque los requisitos sean más exigentes, también es cierto que quienes hacen las cosas bien tienen más probabilidades de tener éxito. La inmigración a Estados Unidos no es imposible, pero sí es más técnica que nunca. Por eso, acudan a profesionales, eviten caer en manos de estafadores, documenten todo y recuerden: cada historia migratoria es única, pero todas tienen algo en común: el valor de luchar con la verdad. Un saludo para todos, que Dios me les bendiga y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.